Hola chicos, buenas noches. Vamos a darle continuidad ya a esta sesión de orientación educativa y pues vamos a platicar sobre la inteligencia, en sí qué es la inteligencia, una definición sobre todo psicobiológica de lo que es la inteligencia, y también me gustaría centrarme y enfocarme en el pensamiento de Howard Gardner. Seguramente han escuchado hablar de las inteligencias múltiples. Es un tema que aún prevalece sobre todo en el campo de la psicología y que tiene mucho sentido porque nos va a ayudar a consolidar nuestros proyectos como estudiantes. Recuerdan en la sesión anterior que platicábamos respecto a los tipos de proyectos, que qué sentido tiene como tal construir un proyecto de vida que va orientado sobre todo al proyecto profesional, al proyecto laboral, al proyecto de familia, al proyecto y el proyecto el proyecto del bienestar. Pero este proyecto estudiantil como tal debemos entenderlo que es una necesidad, dado que la educación pues es una obligación, ¿no? Si entendemos como tal las nociones generales del artículo tercero de nuestra Constitución, nos lleva a la idea de que todos tenemos como tal ese derecho a la garantía, a que se nos garantice una educación laica, o sea, que no venga introyecta de dogmas, ¿no? Sobre todo de la religión, este sentido laico se ganó sobre todo gracias a las leyes de reforma durante el mandato de Benito Pablo Juárez García. Por otra parte, pues el sentido laico gratuito, porque la promulgación de los derechos humanos trae consigo, ¿no? No solo el derecho a la vida, sino el derecho, por ejemplo, a la infancia, el derecho también a la educación, ¿no? El derecho es un derecho propio de nuestra naturaleza humana, ¿no? Tenemos ese derecho de poder hacerlo eh, gratuito, ¿no? O sea, que no haya ninguna cuota, ¿no? Aquí hay una cuestión que podemos verla como crítica, ¿no? Hay escuelas que sí cobran. No oyes a los perros, están ladrando, ¿no? Como el cuento de Juan Rulfo. Bueno, laica, gratuita, obligatoria, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que todo ser humano está obligado a asumirse como proyecto educativo. Ahora, yo creo que el proyecto educativo lo ven siempre asentado sobre un sentido mercantilista, ¿no? Yo voy a la escuela porque necesito un certificado y un certificado me promueve o me legitima para tener una mejor oportunidad, ¿no? Y como tal, pues eso es una mentira. La mayoría de los jóvenes universitarios que egresan, sobre todo de las universidades privadas, se encuentran en estado de desempleo, ¿no? Más del 60% de los jóvenes que egresan de sus universidades se encuentran laborando en algo que no corresponde a lo que estudiaron, o bien desempleados. Entonces, tengamos en cuenta que este sentido mercantilista de proyecto estudiantil no es el que vamos a abarcar, sino en un sentido ontológico, ¿no? ¿Qué quiere decir? Propio del ser. El hecho de que estamos obligados a asumirnos como educación va en torno a la posibilidad de que nosotros podamos generarnos como entes libres. El derecho a la libertad, el derecho a poder consolidar nuestro proyecto como seres, no, debe ser entendido en un ejercicio de compromiso tanto del ser como del Estado. El Estado provee a la ciudadanía la soberanía de una educación de calidad, y el quien se asume como estudiante tiene que asumir ese compromiso también de reciprocidad, ¿no? Ante los proyectos educativos. Lamentablemente la educación, pues ya lo hemos platicado en temas y en sesiones anteriores, que siempre tiene esa tendencia mercantilista, ¿no? Creemos que la educación es de dominio público, pero verdaderamente está trastocada por el dominio privado. ¿Por qué? Pues porque si revisamos los planes y programas de educación, nos damos cuenta que las asignaturas o los planes de estudios están mayor parte enfocadas a responder a las necesidades mercantilistas y a las sociedades industriales, ¿no? Es por eso siempre la necesidad
del uso de las computadoras, de la informática, del manejo de un idioma como lo es el inglés, las asignaturas que exige sobre todo la UNESCO, ¿no? Que es lenguaje y comunicación, o sea, nuestra capacidad de comunicarnos y nuestra capacidad de entender en un sentido lógico matemático. Y es por eso que esas materias siempre tienen un peso muy importante, ¿no? Y creemos que si una persona que no puede dominar o no domina un promedio adecuado para cierta asignatura, no es apta para esta sociedad. Ahora, aquí hay una dicotomía. Podemos responder sí y no. ¿Por qué sí y no? Bien, hay estudiantes que asumen habilidades o que desarrollan, mejor dicho, potencializan unas habilidades en distintas, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el trabajo peor pagado en nuestro país. El trabajo peor pagado en nuestro país, no, a diferencia de lo que creen, no es el del profesor, sino es el de el artista, ¿no? Quien estudia artes plásticas o bellas artes en general pues asume uno de los salarios más bajos en nuestro país, ¿no? Las artes no son bien pagadas, ¿no? Por ejemplo, estudiar en el conservatorio, estudiar para una sala de bailarinas o de ballet profesional no es bien remunerado, ¿no? Es muy raro que las personas que exploren estos campos de las artes pues hagan con un trabajo verdaderamente bien remunerado. Un porcentaje muy mínimo obtiene una remuneración amplia. ¿Por qué? Pues porque la música, el ballet, la pintura, las artes plásticas no representan una necesidad para las sociedades industriales, ¿no? Las sociedades industriales van en búsqueda de una estandarización no solamente del ciudadano, ¿no? Sino incluso hasta del propio sentido de la moda, de la estética. Como lo dice Yul Chung Han, ¿no? Yul Chung Han, un filósofo surcoreano que habla sobre ese sentido del gusto de lo pulido. Dice que hace comparación del LG Flex, ¿no? Que incluso tiene una capa que al mínimo rayón, esa parte del touch, esa pantalla, esa superficie lisa, se autorregenera, ¿no? O sea, para evitar rayaduras, raspaduras. ¿Qué quiere decir, no? Que esa tendencia de lo pulido gusta más, pero la crítica es que es superficial, ¿no? No es profunda. Ese es lo que pasa, ¿no? Con las sociedades industriales. Estandarizan a los sujetos y los vuelven netamente sujetos superficiales, ¿no? Que carecen de una profundidad a modo de sentido crítico. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con las inteligencias múltiples? Hay una relación muy amplia con esta teoría. Primero porque se nos ha dicho que si no sabemos matemáticas o no sabemos español o no sabemos inglés o informática, pues no somos adecuados para el sistema educativo. Y es cierto, porque el sistema educativo busca la potencialización de esas habilidades, ¿no? Habilidad matemática o la inteligencia matemática, la habilidad lingüística y parece ser que es lo necesario, ¿no? Para poder dar resolución a los problemas técnicos de estas sociedades industriales. Howard Gardner dice que el ser humano ya es inteligente de por sí, ¿no? Todo ser vivo ya tiene un desarrollo de inteligencia amplio, ¿no? Ese desarrollo de inteligencia viene adherido a la teoría darwiniana sobre la resiliencia. Dice Darwin que en la evolución de las especies, que lo que hace fuerte a una especie no es como tal su tamaño o la fuerza impresa, ¿no? de su propia especie, sino la capacidad que tiene para adaptarse al medio ambiente, ¿no? Vemos como ejemplo a los dinosaurios. Los dinosaurios, aunque eran reptiles gigantescos, no pudieron adaptarse a la transformación de otra era de nuestro planeta, ¿no? El ser humano se ha adaptado no solamente a los distintos ecosistemas que están a lo largo del mundo, ¿no? Climas áridos a climas totalmente fríos, ¿no? La tundra, por ejemplo. No solamente se ha adaptado a ello, ¿no? Sino que se ha adaptado a otras formas de vida, ha desarrollado formas de vida y las ha adaptado. Gardner define la inteligencia como una capacidad psicobiológica para poder resolver problemas
que exige la propia circunstancia en la cual la especie está, introyecta, ¿no? En la cual se mueve, se dinamiza. Muy similar a lo que nos dice Darwin, ¿no? Darwin nos dice que ese sentido de evolución se le otorgan a las especies resilientes, o sea, que tienen esa capacidad de adaptarse. Es por eso que el ser humano está en la cúspide de la cadena alimenticia, pues nosotros no solamente hemos dominado a las otras especies, sino que las hemos domesticado, ¿no? E incluso hemos hecho una industria amplia de algunas especies domésticas y ahora ese dominio nos lleva a ese sentido de razón, ¿no? De empoderamiento como especies. Para Gardner hay 8 inteligencias importantes, ¿no? No solamente nos habla de que la inteligencia que debe prevalecer en el ser humano es la inteligencia lingüística y la inteligencia matemática. Para Gardner, estas son dos de 8 inteligencias. Gardner dice que existe la inteligencia lingüística, que es la capacidad de hablar, escribir, estructurar oraciones, enunciados, crear discursos, escribir poemas, y que son propios, ¿no? Por ejemplo, de escritores, de locutores, de oradores, de políticos, ¿no? La inteligencia lingüística, periodistas, poetas. Nos habla también sobre la inteligencia lógico-matemática, ¿no? Dice que la inteligencia lógico-matemática es la capacidad para razonar en un sentido, razonar en un sentido matemático, ¿no? En un sentido exacto, de precisión, de exactitud, que es propio, por ejemplo, de los economistas, de los científicos de las ciencias exactas, como los matemáticos, los actuarios, los ingenieros, ¿no? Esta capacidad destaca ampliamente, ¿no? Nos habla también, por ejemplo, de la inteligencia espacial, ¿no? Que es la capacidad de comprender el mundo en distintas dimensiones, ópticas o perspectivas. Esta inteligencia espacial, pues la vemos, por ejemplo, en los pintores, los escultores, los fotógrafos, los publicistas, los arquitectos, gente que es capaz de no solamente de interpretar el mundo en distintas dimensiones ópticas o perspectivas, ¿no? Sino de crear nuevas tendencias, ¿no? Lo vemos sobre todo en las artes, la inteligencia espacial. También nos habla de la inteligencia musical, esta dice mucho, ¿no? La capacidad de desmenuzar y de comprender la relación entre la instrumentación, la voz, los tiempos, como tal, el conjunto de estos como que se desglosa en una armonía. Pues no solamente se refiere a cantar, ¿no? Sí, o a tocar un instrumento, sino a comprender el sentido amplio de la música. Pues esto lo vemos sobre todo en músicos, ¿no? Gente que se dedica a cantar, a crear música o a componerla, ¿no? Vamos con la siguiente, que es la inteligencia kinestésica, que está adherida al sentido de la relación propia del cuerpo, ¿no? La capacidad motriz que tenemos, o sea, de mover nuestro cuerpo y conducirlo a un refinamiento amplio, ¿no? La inteligencia corporal se ve muy reflejada en los atletas, cualquier tipo de deporte, baile, actuación, deporte, incluso hasta los cirujanos plásticos, ¿no? Que controlan con precisión los instrumentos que ocupan para operar, ¿no? Ahí se ve proyectada la inteligencia espacial. La otra es la inteligencia natural o naturalista, que está relacionada con ese entendimiento propio de nuestro ambiente, de nuestro ecosistema y el lugar en el que nos desarrollamos, el gusto por comprender la forma en la que interactúan y existen las otras especies, ¿no? No solamente del mundo animalia, sino del vegetal, del fungi, me parece que es el de los hongos, el de las bacterias, todas esas formas de vida, ¿no? Se ve muy reflejado, por ejemplo, sobre todo en biólogos, arqueólogos, como más, bacteriólogos, todas las personas que se dedican a reflexionar sobre las distintas formas de vida. Luego sigue la inteligencia, bueno, dos inteligencias importantes, ¿no? La inter y la intrapersonal. Hablemos, por ejemplo, primero de la interpersonal, ¿no? Que se refiere interacción, ¿no?
que se refiere a la capacidad que tiene el individuo de desarrollar o socializar con los otros sujetos en una sociedad, ¿no? La inteligencia interpersonal pues se ve muy bien reflejada, por ejemplo, personas como psicólogos, profesores, terapeutas, abogados, pedagogos, que se dedican sobre todo a las relaciones humanas. Y por otra parte está la inteligencia intrapersonal, ¿no? Intra que quiere decir dentro de, ¿no? Gardner lo define como la capacidad reflexiva, ¿no? Encaminada más al sentido crítico y el sentido filosófico. Pues este tipo de inteligencia se ve muy bien desarrollado, por ejemplo, en filósofos, antropólogos, sociólogos, arqueólogos, todas las personas que se dedican a la reflexión profunda, ¿no? Ahora, dice Gardner que todos somos ampliamente inteligentes, ¿no? Todos nacemos con esta capacidad de desarrollar estas inteligencias. El problema es que cuando venimos al mundo tenemos dos tipos de experiencias, las potencializadoras y las experiencias cristalizadoras. Las experiencias cristalizadoras, que viéndolo en el enfoque freudiano, pues vamos a hablar sobre todo de reprimirse o de la represión, reprimirse, o el trauma, ¿no? Por ejemplo, pensemos, uno quiere desarrollar quiere desarrollar la inteligencia corporal, ¿no? A través de la natación. ¿Y qué pasa? Si tengo una experiencia cristalizadora donde me aventaron a la alberca o casi estuve al borde de ahogarme, pues entonces es una experiencia cristalizadora que no me permite continuar con esa potencialización de mi inteligencia corporal. Siguiendo el mismo ejemplo, ¿no? Una experiencia potencializadora es aquella que lleva al sujeto a desarrollar una motivación propia, ¿no? Intrínseca, que le permite desarrollar y potencializar esta, esta inteligencia, ¿no? No solamente la motivación puede ser intrínseca, también puede ser extrínseca. Por ejemplo, los grandes atletas que se dedican a la natación, ¿no? Tienen esa experiencia potencializadora porque a lo mejor han ganado medallas, un reconocimiento, o ellos mismos, ¿no? Ven un sentido profundo en el propio ejercicio, en la propia natación. Entonces, ¿qué pasa a modo de crítica, ¿no? ¿Qué pasa en nuestro país? ¿Realmente nuestro país asume esta responsabilidad de desarrollar jóvenes íntegros, ¿no? Que tengan la posibilidad de desarrollar todas estas inteligencias? Yo diría que no, ¿no? La escuela está enfocada simplemente a generar ciudadanos promedios, ¿no? Que tengan no lo íntegro, sino solamente lo necesario para poder participar como entes estandarizados, ciudadanos promedios, sujetados, ¿no? Que les permitan solamente tener un conocimiento técnico y que sirva para el desarrollo de las sociedades industriales. Pues bien, chicos, ¿qué piensas, ¿no? Acerca de esto? ¿Cómo debiese ser una escuela que estuviese enfocada a generar experiencias potencializadoras, ¿no? ¿Y qué haces tú para generar ese desarrollo de las inteligencias, ¿no? Si hablamos de un sedentarismo intelectual, a donde pasas deslizando Facebook o consumiendo Netflix o jugando Free Fire, pues obviamente no vas a tener una inteligencia potencializadora, ¿no? Porque son espacios ya controlados, ¿no? A lo mejor sí eres muy bueno jugando un videojuego, ¿no? Pero es un espacio que te gobierna, es un espacio que te controla, que es mediático, ¿no? Entonces piénsalo de esa forma, que hablábamos de un compromiso entre Estado y ciudadano, ¿no? ¿Cuál es ese compromiso que debe asumir el Estado, pero también el propio ciudadano, para que ustedes como entes sociales puedan asumirse como estudiantes y que puedan desarrollar sus inteligencias y llevarlas hasta cualquier límite, ¿no? Bien, chicos, tengan bonita noche. Nos vemos la próxima sesión. Bye.